Hola, yo me llamo Juan Antonio Juan Bautista Gosaín Abdala. Soy el único ser humano que se llama Juan dos veces. Aquí comienza pues mi verdadera historia en Se dice de mí. Bienvenidos. Escritor, cronista, periodista, locutor, un letrado por donde lo miren, un lector incansable, quien solo habla cuando tiene algo importante para decir. El mejor novelista de la lengua es Cervantes, el segundo es García Márquez. Este hijo de San Bernardo del Viento salió del pueblo y nunca más regresó, ni siquiera el día que falleció su padre. No quiero confrontar mis recuerdos de San Bernardo del Viento con la realidad de hoy. Defiende su costa caribe como pocos. Perezosos, los costeños. Quiero verlo a usted en un algodonal de esos, recogiendo algodón a la 1 de la tarde, con el solazo. ¿Flojos? Su matrimonio con Margot Richie fue muy sonado entre el gremio de periodistas. La mitad considera que el matrimonio durará 4 meses y la otra mitad considera que durará 2 meses. Hablar con Gosaín es recordar la historia de Colombia. El asesinato de don Guillermo Cano, yo estaba en la radio. No pude abrir la boca. Aquí comienza Se dice de mí. Esa es la historia, esa es la leyenda. Yo escribí ese cuento. El maestro Juan Gosaín es una Biblia ambulante del periodismo. El amor por la lectura lo heredó de su padre. El cordobés revela que nació el 17 de enero de 1949 y que tiene 70 años, muy bien vividos. En total, son 5 hermanos. Yo soy Capricornio. El tercero soy yo. Juan Antonio Juan Bautista. Mi madre quería ponerme Juan Antonio y mi padre quería ponerme Juan Bautista. Y salomónicamente resolvieron ponerme las dos cosas. Ese fue como el homenaje que le quisieron hacer a mi abuelo, que se llamaba también Juan. Entonces, por alguna razón pensaron que era mejor como resaltar el doble Juan. Curiosamente, durante mis años en Bogotá, el cariño de la gente me llamaba Juanito. En el Caribe, el cariño de la gente me llama Juancho. Acá es muy curioso porque él va por la calle, ¡ajá, Juancho, ajá! Entonces le gritan y entonces cuando él va caminando por la orilla le gritan y lo paran y ¡ajá, Juancho! Y entonces no sé qué. Y en la intimidad los jovencitos de la redacción le decían Papa Lindo, o sea, palabra sagrada. O sea, que Papa Lindo es que hay perfecto y con él no se discute. Y él poco después se enteró que lo llamábamos así, pero usualmente le decíamos Don Juan, era un tema de respeto siempre, de marcar una distancia. Su familia viene de muy, muy lejos, más exactamente de la República Libanesa, cerca al mar Mediterráneo. Por eso, cuando desembarcaron en tierras cordobesas, decidieron nunca más volver. Y aquí en Colombia echaron raíces, como se dice popularmente. Mi padre vino con su hermano Moisés, que ya venía casado, ya tenía hijos incluso, y con un primo de ellos que se llamaba Cecilio Abdala Gosaín. Ese primo también venía casado, el señor Abdala. La esposa venía embarazada. La señora de Cecilio Abdala siguió en su embarazo, tuvo una hija, le puso Berta. La hija creció y se casó con mi papá. Su papá que llegó a Colombia sin saber ni una palabra en español. Y entonces el viejo lo que leía era el diccionario de la academia. De ahí le llegó a Juan la afición por los diccionarios. Y literalmente todo lo que mi papá, pues la lectura y la pasión de esto lo heredó fue de él. Yo creo que cada vez que habla Juan o que escribe Juan, traen recuerdo eso. Eso para él fue una gran enseñanza para su misma labia y su misma posibilidad cuando escribe como un gran cronista. Uno ve que lo hace es con esos recuerdos, con eso que él vivió y que aprendió. Su relación fue lo más cercano a la perfección, sin duda. Mi abuela y mi abuelo fueron personas muy felices durante los años que duró su matrimonio. Nunca he visto en mi vida un matrimonio mejor. Mejor avenido, mejor entendido. Un matrimonio que se comprendiera mejor.
nunca tuvieron una discusión que uno se hubiese dado cuenta, o una pelea, No. Panamá era territorio colombiano, provincia de Cartagena. En el año del 727 venían de Panamá para Cartagena unos sacerdotes, unos frailes españoles. Traían una estatua de madera de un santo llamado San Bernardo de Claraval, santo francés, importantísimo porque es uno de los doctores de la iglesia, de los sabios, ilustrados, eruditos. Cuando pasan frente a Isla Fuerte, que está allí, en la orilla de la playa, el ventarrón de agosto rompió la lancha y los pobres curas casi se ahogan con la imagen del santo y todo. Cuando llegaron a la orilla, agradecidos, ahí en la playa, pusieron la estatua, fundaron un pueblo y en agradecimiento a la brisa que los empujó a la orilla, al pueblo lo llamaron San Bernardo del Viento. Lo más increíble de todo es que ¿sabe qué día era? 20 de agosto, el día de San Bernardo en el calendario católico. Era un pueblo muy pequeño, 2.000 habitantes. Tenía estas virtudes que yo no olvidaré nunca, que fueron las lecciones mejores que aprendí en mi vida. La solidaridad de unos con otros. Yo recibí de mi padre el amor por los libros, de mi madre el amor por la gente. Mi madre y mi padre se convirtieron en una especie de patriarcas del pueblo. Mi padre nunca salía de su casa a ninguna parte, ni a la esquina. Llegaban los vecinos del pueblo a decirle, queremos que nos bautice el niño. Y entonces él, que se llamaba Juan Gozaín, decía, con mucho gusto, pero yo no voy. Que vaya mi hijo que se llama como yo y queda padrino Juan. Entonces mi hermana Janet era la madrina de todo el pueblo y yo el padrino. Entonces esa gente también les pedía consejos. Yo oí, señores, ir donde mi papá a decirle, don Juan, el hijo de fulano, se quiere casar con mi hijo. A mí ese muchacho no me gusta, pero si usted está de acuerdo, yo los dejo casar. Era una especie de ejercer una autoridad moral sobre el pueblo, oriental. No había un colegio, no. Había un salón de clases, uno. Se llamaba Instituto Libre y era un saloncito de clase con techo de palma y el piso de tierra. Recuerdo que el castigo a los que nos portábamos mal era que nos tocaba regar el piso con la regadera, el agua de la regadera para que no se levantara la polvareda. A mí me tocaba casi todos los días regar el piso. El profesor de ese colegio era un genio de la educación. El profesor Paut, Manuel Joaquín Paut, lo llamaban Canaval. Todas las materias las dictaba él dictaba historia, él dictaba geografía, matemática, geometría, ortografía, que en esa época había ortografía. Él admiraba mucho a ese profesor precisamente por eso, porque él enseñaba de una manera distinta. Enseñaba así a campo abierto, enseñaba con los ejemplos. Por eso creo yo que a mi papá jamás se le olvidaron las enseñanzas de ese maestro. Ahí estudié primero y segundo de primaria, primero, segundo y tercero. Ya no había más. Entonces me mandaron a Cartagena, en el Colegio de la Esperanza, que es un orgullo para mí, un súper colegio era eso. Éramos 3.000 estudiantes. Yo me quedé con la boca abierta cuando descubrí que en mi colegio había más gente que en mi pueblo. Se volaba del colegio, países, a las reuniones de literatura. La mayor parte de su vida la ha dedicado al periodismo. Eso lo llena de satisfacción y saca pecho porque siente que tiene la conciencia tranquila cuando pone la cabeza en la almohada. Ahí duerme como un bebé. Y desde el primer día, como hacían los caballeros de la antigüedad, en el escudo hice inscribir la consigna de mi vida. La verdad por encima de todo. No tengo más talento que mis colegas. Lo que sí he luchado toda la vida es por defender la verdad
por decir la verdad, por decirla imparcialmente, por no asumir partido con nadie. Y le tocó pues toda una época muy convulsionada porque la radio de él fue la del narcotráfico, la de los años 80, la de Armero, la del Palacio de Justicia. Un hombre que sabe diferenciar lo que es el periodismo de lo personal y lo familiar. Siempre él ha sido muy correcto en eso y muy enfático en marcar lo que no le gusta y ser muy correcto en su trabajo, en su vida. Es un periodista referente, sin lugar a dudas, en Colombia para todos los que hacemos este oficio. Juan tiene la fórmula, y la fórmula es elemental a mi manera de ver. Y yo creo que al periodista se le exige es honradez. Su debut en los medios de comunicación fue en 1959. En Cartagena había un modesto periódico vespertino muy pequeño, tamaño tabloide, tamaño alargado, que se llamaba El Pueblo. Yo era estudiante, yo tendría 15 años. Y tenía un extraordinario profesor de español y literatura. Toda la ciudad lo conocía como el Papa Guerrero. Porque él decía, medio en broma, decía, muchachos, todo lo que yo diga, anótenlo. Porque no lo sé sino yo. Y además yo nunca me equivoco. Y le pusieron el Papa y se quedó el Papa, como era infalible. Él escribía en ese pueblo, en ese periódico, El Pueblo. Y un día llegó y me dijo, yo sé que a ti te gusta escribir. Allá en el periódico están necesitando contratar a un muchacho para unas crónicas deportivas. Y yo, que necesitaba la platica, me fui para el periódico y me dijeron que querían que yo fuera los sábados y domingos, que no estuviera castigado, al estadio de béisbol de Cartagena, el estadio 11 de noviembre, y les escribiera para la edición del lunes lo que en béisbol se llama los numeritos, las cifras del partido, y me pagaban $1. Y escribí una columna que se llamaba Minarete. Un minarete es la torrecita esa que hay en las murallas de Cartagena para los vigías, para mirar. Es palabra árabe, a mí me sonaba muy bella. Y entonces escribía la columna Minarete y firmaba por Dmitri Karamazov. Dmitri Karamazov es uno de los hermanos Karamazov de la novela de Dostoyevsky. Y entonces, ¿cómo va a haber un señor escribiendo de béisbol que sea ruso? Lo que yo estaba tratando es de que mi familia no se diera cuenta de que en vez de estudiar estaba escribiendo sobre béisbol. Por eso usé el seudónimo. Juan Gosaín está contándole su historia de vida a Colombia en Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. En Colombia no había facultades de periodismo, pero eso no se estudiaba. Eso se ejercía con vocación. Continuamos en Se Dice de Mí con la vida del maestro del periodismo Juan Gosaín, quien le está contando al país cómo han sido sus 70 bien vividos años, sus triunfos, decepciones, el amor y la pasión que le imprime a cada cosa que hace. Su sueño inicialmente era ser abogado. Yo termino bachillerato en Cartagena en el año 65, si no estoy mal, sí. Y yo quería estudiar Derecho, pero mi familia no tuvo dinero para enviarme a estudiar. Yo sé que mi padre no hubiera sido la persona indicada para eso, porque tarde o temprano él hubiera dicho, soy incapaz de acusar a un inocente o defender a un culpable solamente porque me están pagando. Entonces me matriculé en Escolombias, Escuelas Colombianas de Alto Comercio y Finanzas, en Cartagena. Durante 6 meses hice un cursito que por ahí veo cuando escriben la vida mía, dicen que yo hice un curso de contador público. No, eso es un tema. Era un humilde curso de aprendiz de contabilidad. Y cuando estaba trabajando en el molino, ocurrió otro de esos milagros insólitos que ocurren en San Bernardo del Viento. Un día comenzaron a llegar a San Bernardo del Viento unas cajas de madera
Algunas eran más grandes que las casas de San Bernardo del Viento y no iban dirigidas a nadie en particular. Y eso comenzó la gente del pueblo. Ojo, no toquen esas cajas, que eso es una bomba atómica que mandaron los gringos. Nadie se atrevía a abrir eso. Era como, ¿qué hacemos? Y una noche, muchachos traviesos, Roberto Luna, que era el cajero pagador del molino de arroz, y yo, que era el auxiliar de contabilidad, nos metimos, nos saltamos la paredilla de la alcaldía a ver qué es lo que hay en esas cajas. Abrimos la tapa de una caja y fue peor. Lo que encontramos arriba fue una hoja de papel, pero en inglés. Y comenzamos a traducir. Era un hospital prefabricado. Aquellas cajas llevaban camas, microscopios, algodón. Resulta que unas monjas inglesas y españolas que habían estado en San Bernardo del Viento haciendo labor humanitaria, cuando volvieron a Londres, le dijeron a su institución, llamada Hospicio San José en Londres: hombre, ahí hay un pueblito, San Bernardo del Viento, no hay un hospital, no hay nada, no hay cómo atender a los enfermos, y mandaron el hospital de regalo. En ese momento dijeron, bueno, qué bien, es un hospital, viene con todo, insumos, etc. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Se le dio por decir, esto no se puede quedar así, que nadie lo conozca. Una cosa que viene de tan lejos. Y un hospital tan completo, no, esto hay que darlo a conocer. Y escribió la famosa carta desde San Bernardo del Viento, que aparecían en El Espectador. El Espectador era el único periódico que llegaba a San Bernardo del Viento, casi siempre con 2 o 3 días de retraso. Ahí busqué y decía director Guillermo Cano. A los 10 días salió publicado. Se llamaba como yo le puse de título, además. Esto tiene que ser un milagro. Pero le había puesto Guillermo Cano, de su cosecha, un antetítulo: Carta desde San Bernardo del Viento. Mi padre dice constantemente que, si no me equivoco, fue de García Márquez que sacó esa frase: si quieres ser internacional, aprende a escribir tu aldea. Esto fue lo que García Márquez hizo con 100 años de soledad, y eso fue lo que mi papá hizo cuando contó la historia de ese hospital, de escribir su aldea. Pues yo creo que eso fue lo que lo catapultó. Digamos que él es un gran cultor de ese género periodístico, lamentablemente en vía de extinción, ojalá no, que es la crónica. Lo que le encantó a Guillermo Cano, como a todo el mundo, fue el nombre del pueblo. Y para poder ponerle Cartas de San Bernardo del Viento, las publicó. Él siempre ha tenido, como García Márquez, confunde la realidad con la ficción. Y era eso, tener la capacidad, la experiencia, el conocimiento y el buen gusto para identificar una pluma valiosa. Durante 2 años consecutivos escribió para El Espectador, hasta que un día... Don Gabriel Cano, que vivía en esa época. Guillermo Cano y el Mono Salgar. Ellos debieron decidir, ellos en su canódromo. Este es el tipo para cronista. Y voy a la tienda de mi padre y encuentro a un señor de anteojos, extraño. Me dice: yo soy Nicolás Chadid, también árabe, también libanés. Soy el agente del Espectador en Sincelejo, y recibí un mensaje de Guillermo Cano diciéndome que viniera a San Bernardo del Viento y averiguara quién es Juan Gosaín Abdala. Que si es un hombre mayor, si es joven, si está casado, si tiene familia. Y que le entregara este pasaje de avión. Le dije: ¿pasaje de qué? Me dijo: le mando a ofrecer empleo en El Espectador. Y yo, me dijo él, doblemente orgulloso, por costeño y por árabe, vengo a traerle el tiquete. Le dije: yo no voy a ninguna parte. Yo estoy feliz aquí en este pueblo. Toda su familia le dijo: es una magnífica oportunidad de irte a trabajar, de darte a conocer, y Juan se viene para Bogotá. Cuando yo me subí para venir a Cartagena, ya había una pequeña carretera y todas esas cosas. Me senté en el puesto de los músicos
Y me pasó una cosa que nunca he podido olvidar. Cuando iba saliendo del pueblo, en la última callecita, se me dio por mirar para atrás con una sensación. Voy a mirar a ver mi pueblo por última vez. No sé por qué se me dio. Y fue la última vez. Cuando uno nace en un pueblo que tiene un nombre tan bello, tan sonoro, tan poético, San Bernardo del Viento, queda comprometido a volverse cronista para contarle al mundo por qué se llama así ese pueblo. Es decir, uno adquiere esa obligación con la vida. Eso fue lo que me hizo cronista a mí. Él nació periodista. Él a los 9 años tenía un periódico en San Bernardo. En San Bernardo del Viento no había forma de conseguir. Cuando se murió el señor Morillo, el carpintero, no había carpintero. Y entonces, ¿dónde consigues un ataúd el día que se muere la abuelita o se muere el viejo del pueblo? ¿Dónde? Cuando la gente se iba envejeciendo, le compraban el ataúd de Lorica y lo guardaban en el cielo raso. Que decían, ya mi hijo me trajo el ataúd, está ahí en el cielo raso de la casa. Como yo sé que me voy a morir pronto, ¿sabes? Yo voy a hacer una cosa. Voy a empezar a dormir en ese ataúd para medírmelo, a ver si me queda bien. Yo llegué así a Bogotá y llego con mi maleta al Espectador y entro a la redacción. Pongo la maleta ahí y veo venir a un hombre que después supe, el mono José Salgar, el jefe de redacción, con su lápiz. Y me dijo, hola. Dije, hola, mucho gusto, yo soy Juan Gosaín. Yo sé quién es usted. ¿Qué está haciendo aquí? Le dije, no, pues estoy viniendo. Vaya a trabajar. Qué maravilla eso, ¿no? Deje esa maleta ahí. García Márquez decía que El Espectador era la explotación del hombre por el mono Salgar. El más grande jefe de redacción que ha dado el periodismo en el mundo, no exagero, yo sé por qué lo digo. Y el mono Salgar andaba con un lápiz rojo en la mano por toda la redacción. Ese lápiz infundía pánico. No, pues imagínense, para Juan llegar al periódico donde había escrito Gabo, que fue donde se hizo Gabo periodista, y llegar después Juan y entregarle la responsabilidad de las crónicas del Espectador. Es un ejemplo vivo de mucha gente que ha pasado por acá, muy grandes, digamos, que fueron grandes en otros campos y también dentro del periodismo. El Espectador era el más humano, el más divertido, los mejores patronos. Eso era, el Espectador era una cosa mágica y maravillosa e irrepetible. Me tocó de director Guillermo Cano, el faro ético del periodismo colombiano, el faro moral. Fue no solo maestro, sino maestro y mártir del periodismo colombiano. Están conociendo la vida y parte de las anécdotas de uno de los periodistas más importantes que ha parido Colombia, el señor Juan Gosaín. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. El asesinato de don Guillermo Cano, yo estaba en la radio. No pude abrir la boca. Entramos a la recta final en la vida de Juan Gosaín. Aquí en Se Dice de Mí ha contado algunos de los momentos más representativos de su existir, como aquel inolvidable día que conoció a Gabriel García Márquez. Qué bella historia esa. Yo estaba estudiando en Cartagena, tendría esos 14 años, 15 años de la adolescencia. Y a don Víctor Nieto, un gran señor cartagenero, se le ocurrió inventar el Festival Internacional de Cine en el Circo Teatro de Cartagena. Y anuncian una película llamada Tiempo de Morir, con libretos del escritor colombiano Gabriel García Márquez, residenciado en México. Esto debió ser el año 62. Yo acababa de leer La Mala Hora, primer premio ESO del concurso ESO de novela en Colombia, ganador Gabriel García Márquez. Y yo la leí y dije, no, yo voy a ver esa película, ese señor me encantó. Y me fui para el Circo Teatro a ver Tiempo de Morir. Estoy sentado viendo mi película en aquella claridad, porque fue de día, cuando Juan Sayago, el protagonista de la película, regresa a su pueblo después de pagar una condena de cárcel porque mató a un hombre en un duelo. Y entonces regresa Sayago a su pueblo después de pagar la condena y se encuentra con la novia que dejó en el pueblo.
Y ella le dice, él le dice a ella, oye, nunca me escribiste, me prometiste que me ibas a escribir a la cárcel. Y él le dice, sí te escribí a la cárcel de San Miguel el Alto, que es un pueblo en México. Pero me la devolvieron, la carta, diciéndome que te habían trasladado a la cárcel de San Bernardo del Viento. Yo casi me desmayo. Cuando termina la película yo quedé con el tema y vi a un grupo de personas extrañas conversando en la puerta de salida del Circo Teatro. Pregunté quiénes son. Me dijeron los mexicanos, el productor, algunos actores y el señor que está con la pierna, con el pie recostado a la pared así, hablando con ellos, es Gabriel García Márquez, el escritor que hizo la película. Y se le acerca y lo busca y le dice, maestro, ¿usted por qué nombra a San Bernardo del Viento? Me dijo, hombre, por una razón lógica, me parece un nombre bellísimo. Y siempre me ha llamado la atención y por eso lo usé. Me fui. Ahí conocí a García Márquez. 40 años después, el otro día, le dije, oye, Gabo, hay una cosa que toda la vida me ha llamado la atención. ¿Por qué en tu película, Tiempo de Morir, aparece San Bernardo del Viento? Y me dice, ¿me vas a seguir fregando con la pregunta de la puerta del teatro? Se acordó de que la primera vez que nos habíamos visto era en la puerta del teatro. Y lógicamente era un buen discípulo de García Márquez, sin ser pues un imitador de García Márquez, ¿no? Sencillamente un admirador, un seguidor, un conocedor de García Márquez. Obviamente Juan es mucho menor que García Márquez y se vuelven amigos, entrañables amigos. Varias veces los vi reunidos en la casa y compartiendo con ellos, que eran obviamente momentos inolvidables también para mí. Era una cosa como, o sea, Dios mío, aquí hay dos grandes cerebros de la literatura colombiana y escucharlos hablar era absolutamente fascinante. Toda una vida, ¿no? Esto es más que un matrimonio, mejor dicho. O sea, literalmente yo puedo decir que ellos estuvieron casados por 50 años. Gabo admiraba mucho a Juan Gosaín, seguro, muchísimo. Por algo que yo creo que tienen los dos en común y que posiblemente tenía Ernesto Macauslan, que era esa parte de periodistas, cronistas, escritores y costeños. Su relación con Gabo, yo creo que la mantiene, y la mantiene es a través de sus libros, a través de ese lenguaje de los libros de Gabo, a través de la escritura, a través de esa imaginación, a través de ese mundo imaginario de Macondo, a través de ese mundo espectacular de la costa. El mejor novelista de la lengua es Cervantes, el segundo es García Márquez. Y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. En el mes de octubre de 1982, hace ya 37 años, yo trabajaba en Caracol Radio en Bogotá. Algún amigo, cuyo nombre no voy a dar porque forma parte del secreto, me dijo, estate pendiente de las noticias internacionales, porque el Premio Nobel de Literatura se anuncia o el segundo o el tercer jueves de octubre. El segundo jueves de octubre, yo que empezaba a trabajar en Caracol a las 12 del día, me fui a las 6 de la mañana para ver. Y comencé a mirar el teletipo que transmitía las noticias, que era como el computador de aquella época. Hasta que oí un campanazo. Cuando había noticias extras, ponían un campanazo, el aparato. ¡Ten! Y corrí, y ahí está. Atención. El escritor colombiano Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Arranqué la hoja, yo pesaba 105 kilos en Bogotá, ¿sí? Arranqué la hoja y me subí corriendo del tercer piso donde estaba la redacción hasta el sexto, creo, donde estaba la cabina. Eran las 7:05 de la mañana y estaban leyendo la cabalgata deportiva Gillette. Y yo le dije al locutor que se quitara y entré sin presentar extra ni nada.
Dije, atención, García Márquez acaba de ganar el premio Nobel. Atención, repito, García Márquez. Y entonces salí a respirar y así siguió todo. Esa es la noticia más emocionante que yo haya suministrado. Además, porque fui el primero que la dijo, estaba ahí atento a eso. Recibir esa noticia, pues, era lo más placentero que nosotros hemos podido oír en los últimos 50 años, digamos. O digamos, en 100 años de soledad. Las dolorosas son muchísimas, porque nos ha tocado vivir, además como periodistas, es decir, como informadores, nos ha tocado vivir una época monstruosa de violencia, de locuras, de crímenes. Fue asesinado el doctor Guillermo Cano Izaza por sujetos que se movilizaban en una moto. Bueno, el asesinato de don Guillermo Cano, yo estaba en la radio. No pude abrir la boca, ¿no? Lo asesinó el narcotráfico porque se negó a dejar de publicarlo, a amenazar. Nada, hay que publicar la verdad. Todavía hoy por hoy dicen, no puede haber sido esto, no puede haber sucedido que una persona por pensar y por denunciar lo malo tenga que pagar con su vida. Luchaba por su país y por su país murió. Lo mataron. Tantos asesinatos, tantas masacres. No quiero recordar eso. Pero es inevitable porque forma parte de la historia de Colombia, sin duda. De la mala historia de Colombia, pero es nuestra historia. Asegura que si no fuera costeño, su pluma no sería la misma. Muchas veces, por haber nacido en el Caribe, le tocó enfrentar el estigma de ser perezoso. Estos costeños flojos. Y yo les decía a mis amigos, una vez dije en una conferencia en Bogotá y casi me linchan. Estaba hablando un señor ahí sobre la pereza del Caribe, los flojos del Caribe, los costeños. Y yo le dije, mire, perdóneme, señor, perdóneme. Yo soy Caribe, yo estaba recién llegado. Yo soy Juan Gozaín del Espectador. Ajá. Flojos, ¿no? Perezosos los costeños. Quiero verlo a usted en un campo del departamento del Cesar o de Córdoba, en un algodonal de esos, recogiendo algodón a la 1 de la tarde con el solazo. Pero ante todo yo creo que Juan es un costeño de pura cepa, es un orgulloso de ser de su costa, ama Cartagena, ama el mar. Creo que es una de las fuentes de inspiración. El Caribe y su magia, yo creo que esa es la fuerza de Juan. Es un intérprete también muy valioso, muy importante y muy impactante de la cultura caribe. Esa tendencia manifiesta del costeño a hablar y a compartir y a ser como alegre, eso sí lo tenía y eso lo pudo traducir en su actividad periodística. Precisamente, la noticia más triste que ha recibido en su vida fue el anuncio de la muerte de su padre. Mi padre murió el 9 de abril de 1975. Es la única vez que he dudado seriamente en volver a San Bernardo del Viento porque era el sepelio. La partida de él fue muy dura para nosotros, para mi madre, para mis hermanos y para mí. Ni por ese motivo quiso volver a San Bernardo del Viento. Pero dije no. Homenaje a mi padre no vuelvo. Nunca va a los entierros, a los sepelios jamás. Porque él dice, yo no le voy a dar gusto a la muerte, a que me vea despidiendo a los amigos. No gusta de ir a entierros, es muy reacio, debe ser una situación muy personal. No quiero confrontar mis recuerdos de San Bernardo del Viento con la realidad de hoy. Él siempre me dijo, no quiero volver porque me va a doler y son los recuerdos que yo tengo de cuando ya estaba allá y nada va a ser igual. Un día, por la pregunta de por qué no vuelve, escribí la única poesía que yo he escrito en mi vida. Y no era ni siquiera una poesía completa, era una estrofa, 4 líneas. Y después la rompí, no sea que me la encontrara alguien y fueran a descubrir eso. Se llamaba Respuesta,
como era para responder a todo el que me preguntaba respuesta. No decía respuesta de qué, pero era para eso. Respuesta, porque las cosas no son como son, sino como yo las recuerdo. Porque yo no soy lo que soy, sino lo que sueño. San Bernardo del Viento, mi vida allá, mi amor incancelable por esa gente, por ese pueblo, por mi tierra, mis paisanos, se quedó para siempre como yo lo dejé la mañana en que salí. Que él guardaba esa grata infancia de niño, el afecto de su padre, y volver allí, no encontrarlo, no encontrar a sus amigos, él quería guardar eso en su imaginario. Reñiría con sus recuerdos y sus nostalgias y sus imágenes que tiene en la mente. Y como para Juan Gosaín todo es una crónica. Pues es una postura bien interesante. Él quiere conservarle en la memoria ese pueblo que lo vio nacer, pues, en el cual pues tuvo su infancia. Yo creo que todo el país sabe que él es de San Bernardo del Viento, y si él no volvió, lo hizo muy bien, porque hizo muy famoso su pueblo a través de sus historias. Y como hombre también ha recibido varias noticias que le han alegrado al existir, pero una en particular le dio un motivo para vivir. ¿Quiere que sea sincero? ¿Quiere que se lo jure por lo más sagrado? El día en que Margot me dijo que sí, que se casaba conmigo. Y se casaron en un matrimonio súper improvisado. A mi papá le prestaron un vestido, a mi mamá le prestaron otro vestido. El ramo fue como súper improvisado, pero dijeron, si no nos casamos hoy, no nos casamos nunca. Y generaron esa sociedad que ha sido exitosa en todos los hechos, sobre todo los personales, los hijos, la familia. Vamos a cumplir 35 años de casados. Yo creo que para Juan lo más importante de su vida, sin lugar a dudas, siempre nos lo demostraba, era Margot. Y lo que yo recuerdo es que mis colegas en Bogotá, en broma, claro, se burlaban de Margot y de mí. A Margot no se meten porque ella sí les da, Margot es brava. En El Espacio, que era el periódico vespertino de la época, periódico de los crímenes y las noticias, sensacional, salió a los 3 o 4 días de casados una notica que decía: se casaron los periodistas Juan Gosaín y Margot Richie. Y al final decía el autor, decía: están divididas las opiniones entre el gremio periodístico de Bogotá. La mitad considera que el matrimonio durará 4 meses y la otra mitad considera que durará 2 meses. Llevamos 35 años. Y es una pareja muy feliz, son muy queridos, con sus hijos, su familia. No, eso es un matrimonio ejemplar. Lástima que don Juan todo el tiempo esté asustado por doña Margot, porque ahí sí existe el matriarcado de verdad, verdad. Él no hace sino que lo que diga doña Margot. Y el otro día pregunté, no se puede uno alegrar de eso, pero me dio risa. El otro día pregunté por fulano que había escrito la nota y me dijeron, se ha casado 4 veces. Él fue el que se casó 4 veces y yo no. Juntos conforman una familia donde reina el amor y la unión. ¿Cuántos hijos tuvimos? 2. Danilo el mayor e Isabela la menor. Tiene una muy buena relación. Verlo uno como papá es diferente a ver uno a Juan como el líder cuando trabajaba en RCN Radio, que alguna vez estuve en cabina con él, y ver lo que era el monstruo del periodismo y dirigiendo un programa de radio, a como papá que es un entregado. Y una cosa que a mí me parece clave también para esa relación, para ese matrimonio, es que ellos nunca se alaban el uno al otro. Al contrario, mi mamá es la principal crítica de lo que hace mi papá y viceversa. Yo creo que Juan no toma decisiones sin consultar con Margot. Margot es su gran amiga, su gran consejera. Con Juan Gosaín hay mucho por hablar. Cada vez que se toca un tema, llega una anécdota, un chiste, una situación cargada de melancolía y añoranza. Pues él hábilmente sabía informar, posicionar, orientar y opinar. Claro, él era el líder de opinión, indudablemente. Se volvió como un papá de una Colombia traumatizada que buscaba en su voz y en su programa una fuente confiable. Juan tenía un relato delicioso. Juan siempre tenía una historia. Juan tenía su famoso recreo.
por ejemplo, que era con la campanita. Y para mí es una de las personas que más admiro en la vida porque supo retirarse y supo el momento en el cual dar un paso al costado. No quedarse en la vida eternamente, hasta quién sabe cuándo, hablando y saliendo en los medios. Él sigue escribiendo y aparece de vez en cuando. Y aparece en los momentos en que tiene que aparecer. Es un hombre que transmite sabiduría y respeto, quien siente que nació para ejercer, según él, el oficio más bonito del mundo, ser periodista. Y ese es su mayor orgullo, porque cada vez que está enfrente de un micrófono, le rinde tributo a la herencia moral e intelectual que le dejaron sus padres. Me siento feliz de haber estado aquí, Juan. Espero que esta charla la podamos extender pronto allá desde las alturas de Salmona, frente a esa maravillosa vista que tienen ustedes y con Margot. Un abrazo grandote. Yo, Juan, solamente le digo que gracias por su amistad. Muchas gracias por la oportunidad de haber compartido tantos años y tantas experiencias. Y le pido el favor de que la próxima vez que nos veamos sea usted el que pague el almuerzo y podamos ir uno que otro vallenato de Alejo Durán para acá. Usted sabe que eso cambia y eso evoluciona. Entonces hagamos el intento, Juan. Que siga siendo el consejero que todos tenemos y que los hombres importantes del país siempre han conseguido en él. Para mí, Juan Gozaín representa una total admiración por un periodismo excelso y puro, por un manejo del idioma y del lenguaje perfecto y por una generosidad a toda prueba. Dios te pague, te quiero mucho. Y si yo tengo un orgullo en mi carrera, es haber podido estar a tu lado. Un beso, te quiero mucho, Juan. A Juan y a Margot un gran abrazo. Ellos saben cómo yo los quiero, cómo los aprecio y cómo los admiro. Juan, mil gracias por todo, por tanta amistad, por haber hecho de mi familia parte de su familia. Te lo he dicho infinidad de veces y ahora te lo digo aquí en público. Todos los días me siento muy orgulloso de ser tu hijo y le doy gracias a Dios por el hecho de que seas mi padre y me hayas enseñado tantas cosas. Un beso grande, chao. Y eres y serás el mejor papá del mundo. Y es lo que te dije un día, si me muero, moriría 1000 veces y reencarnaría 1000 veces y quisiera ser tu hija en todas las vidas que pudiera tener, porque es el mayor orgullo que yo tengo de ser tu hija. Que siga siendo el que siempre ha sido. Yo siempre le he dicho a él que él es la conciencia de este país. Déjenme decirles esto a los colombianos, a mis compatriotas. Son 50 años de periodismo. Si volviera a nacer, haría exactamente lo mismo que he hecho. El mismo oficio, de la misma manera, eso sí, corrigiendo mis errores. Debo haber cometido muchísimos errores, pero les pido un favor. Créanme, no fueron de mala fe, ni fueron errores voluntarios, ni por trampa. Fueron equivocaciones, ignorancias mías. Lo que más me honra, sinceramente, es la confianza de la gente. No hay ningún valor mayor para un periodista que la credibilidad que pueda generar entre los ciudadanos. Ese es el verdadero premio de un periodista.